Protagonizaron historias memorables, nos hicieron reír, llorar y suspirar, y de pronto, desaparecieron de la pantalla. ¿Qué pasó con ellos, y por qué ya no los vemos en los K-dramas? Hoy te contaré qué fue de esas estrellas, qué están haciendo ahora y cómo ha cambiado su vida desde que dejaron el mundo de los dramas coreanos. Así que ponte cómodo, porque algunas historias te van a sorprender. 1. Jang Gun-sok. El actor y cantante de 38 años fue una de las estrellas más populares de la ola coreana, apodado el Príncipe de Asia por su enorme éxito en Corea y el extranjero. Brilló en dramas como You're Beautiful, Mary Stayed Out All Night y Love Rain, consolidando su estatus como ídolo global. Sin embargo, su carrera se vio empañada en 2014 por un escándalo de evasión fiscal vinculado a su agencia, entonces dirigida por su madre. En 2021, la madre de Jang Gun-sok fue condenada a 2 años y medio de prisión, con una suspensión de 4 años de libertad condicional y multada con 3.000 millones de wones. Además, la agencia fue sancionada con una multa adicional de 1.500 millones de wones. Según declaraciones oficiales, el actor no tuvo conocimiento de las irregularidades fiscales, ya que se enfocaba únicamente en su carrera artística, mientras su madre manejaba los aspectos financieros. El escándalo dañó seriamente su imagen pública. Durante años, el público coreano puso en duda su inocencia, cuestionando si realmente desconocía lo que ocurría dentro de su propia agencia. Tras un largo periodo alejado de los dramas, en 2023 hizo su esperado regreso con el thriller criminal Dakoi, donde interpretó a un detective, marcando un giro importante respecto a sus roles anteriores. Sin embargo, la producción no logró gran repercusión ni éxito comercial. Ese mismo año, Jang Gun-sok recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides y fue operado con éxito en mayo de 2024. Desde entonces, ha estado concentrado en su recuperación y en el cuidado de su salud. Aunque no ha vuelto a la actuación, se ha mantenido vigente en la música lanzando varios álbumes en Japón. Además, participó en el reality show de Netflix The Influencer y se mantiene muy activo en su canal de YouTube, donde comparte con sus seguidores momentos de su día a día y diversas actividades. 2. Moon Gun-young. Debutó como actriz infantil en Otoño en mi corazón en el año 2000, donde conquistó al público con sus grandes habilidades actorales. Desde entonces, desarrolló una carrera sólida y respetada con títulos populares como Painter of the Wind, Cinderella's Sister y el drama Mary Stayed Out All Night, consolidándose como una de las actrices jóvenes más talentosas de su generación. Sin embargo, en febrero de 2017, su trayectoria se vio interrumpida por una rara y grave enfermedad, llamada síndrome compartimental agudo, una condición que provoca un aumento de presión en los músculos, afectando el flujo sanguíneo y pudiendo causar daños severos en nervios y tejidos. En casos extremos, puede incluso derivar en amputación, si no se trata a tiempo. Moon Gun-young tuvo que someterse a 4 cirugías de emergencia y canceló todas sus actividades públicas mientras se sometía a un largo proceso de recuperación. Reapareció en 2019 con el drama policial Catch the Ghost, marcando su regreso a la televisión, aunque el proyecto tuvo una recepción discreta tanto en audiencia como en crítica. Desde entonces, no ha protagonizado ningún nuevo drama, pero en marzo de 2023 sorprendió con una participación especial en la segunda temporada de Rumbo al Infierno, donde su actuación, aunque breve, fue ampliamente elogiada y celebrada como un poderoso regreso a la pantalla. Actualmente, la actriz de 38 años está enfocada en explorar nuevas facetas artísticas. Se ha aventurado en la dirección de cortometrajes, ha participado en proyectos sociales y culturales, y continúa vinculada al mundo del entretenimiento, aunque de forma más selectiva y esporádica. 3. Jisoo. Comenzó a ganar popularidad con interpretaciones carismáticas en dramas como Strong Woman de Bong Joon, Moon Lovers, y el drama Mi Primer Amor de Verdad, consolidándose rápidamente como una de las promesas más sólidas del K-drama. Pero en 2021 su carrera atravesó una grave crisis, cuando fue acusado de violencia escolar durante su etapa en la escuela secundaria. La polémica estalló mientras se emitía el drama River Where the Moon Rises, donde Jisoo interpretaba el papel principal masculino. Debido a la magnitud del escándalo, fue retirado del proyecto tras el episodio 9 y reemplazado por el actor Na In-woo. Poco después, su agencia rescindió el contrato que mantenía con él. Jisoo publicó una carta escrita a mano en la que admitía parte de las acusaciones y ofrecía disculpas públicas. Tras esto, se alistó para cumplir su servicio militar obligatorio en la modalidad de trabajador social, finalizando su servicio alternativo en octubre de 2023. Después de casi 3 años alejado de la pantalla, Jisoo reanudó su carrera a mediados de 2024, esta vez en el extranjero. Firmó contrato con la agencia filipina Sparkle GMA,
y regresó a la actuación con papeles secundarios en las series tailandesas Black Rider y Un sueño al alcance. Además, protagonizó la película Mujigae, su primer papel principal desde El escándalo, lo que marcó un paso clave en su intento por reconstruir su imagen y retomar su carrera artística, aunque esta vez lejos de la industria televisiva de Corea del Sur. 4. Yoon Eun-hye. La cantante convertida en actriz fue una de las estrellas emergentes más brillantes del K-drama. Se hizo mundialmente conocida tras protagonizar Educando a la princesa en 2006, y consolidó su fama con éxitos como El príncipe del café, My Fair Lady, Lie to Me y el drama Missing You. Sin embargo, una serie de controversias frenaron el ascenso de su carrera. En 2007, su imagen pública se vio afectada por un conflicto con su entonces agencia Kicks. Después de que Yoon Eun-hye decidiera rescindir su contrato, la empresa difundió rumores sobre su supuesta falta de profesionalismo y la obligó a abandonar el drama Que será será, pese a haber sido confirmada para el papel principal. Tras una serie de desacuerdos legales y contractuales, la actriz finalmente rompió lazos con la agencia. Años después, en 2015, ya bajo una nueva representación, se vio envuelta en otro escándalo, esta vez en el programa chino Goddess Fashion, donde fue acusada de plagiar diseños de modas del reconocido diseñador coreano Jung Chun-ho, así como un modelo de la colección Otoño-Invierno 2015 de Dolce & Gabbana. Aunque ella negó las acusaciones, fue duramente criticada por internautas tanto en Corea como en China, lo que afectó aún más su reputación. Su último trabajo como actriz fue el drama Love Alert en 2018, el cual no tuvo gran acogida. A raíz de estas experiencias, su salud emocional se vio seriamente afectada. En entrevistas posteriores, la actriz habló abiertamente sobre haber padecido insomnio, episodios de ansiedad y llanto constante como una forma de liberar la presión acumulada. Aunque no ha regresado a los dramas, desde 2020 ha mantenido su presencia en programas de variedades donde ha mostrado facetas más personales como su vida cotidiana, habilidades culinarias y su crecimiento espiritual y creativo. En 2025, la actriz cumplió 40 años y sorprendió a sus fans al regresar a los escenarios musicales junto a su antiguo grupo Baby Vox, marcando un emotivo reencuentro con sus raíces en la industria del entretenimiento. 5. Park Joo-cheon. Se dio a conocer tanto en el ámbito musical como en la actuación. Entre sus trabajos más destacados se encuentran El príncipe de la azotea, Song Kyung-wan Scandal, Missing You, 3 Days, y el drama La chica que ve olores en 2015, que marcó su última aparición en televisión. Su prometedora carrera se vio empañada por una serie de graves controversias. En 2016, fue acusado de abuso sexual por parte de 4 mujeres en diferentes bares de Seúl, lugares que el actor frecuentaba con regularidad. Esto destrozó la imagen íntegra de Park Joo-cheon. Las denuncias causaron gran conmoción pública y obtuvieron amplia cobertura tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. En enero de 2017, Park fue absuelto de todos los cargos por falta de pruebas. Aunque resultó legalmente inocente, su imagen pública sufrió un daño irreversible. Ese mismo año inició su servicio militar obligatorio y se alejó de la pantalla. Sin embargo, en 2019 volvió a ser el centro de atención tras ser acusado de consumo de sustancias ilícitas. Fue arrestado después de que un análisis de su cabello diera positivo. Aunque en un inicio negó los hechos, el actor terminó confesando. Fue condenado a 10 meses de prisión con una suspensión condicional de 2 años y multado con 1.400 millones de wones. Como consecuencia, su agencia rescindió su contrato y anunció oficialmente su retiro del entretenimiento coreano. En 2022 intentó retomar su carrera actoral con la película Dedicated to Evil, pero el filme no pudo proyectarse en cines coreanos debido a la prohibición vigente sobre su participación en medios tradicionales, por lo que fue distribuido únicamente por Internet. En diciembre de 2023, su situación empeoró al ser incluido en la lista pública de evasores fiscales por impagos acumulados desde 2016 que ascendían a unos 400 millones de wones. Todas estas polémicas consolidaron su caída y lo llevaron a ser vetado de la televisión surcoreana. Pero Park Joo-cheon no abandonó por completo su carrera. En lugar de ello, trasladó sus actividades al extranjero, especialmente a países como Tailandia y Japón, donde aún conserva una base sólida de fans. Allí ha realizado fan meetings y conciertos, manteniéndose activo a sus 39 años, a pesar del rechazo en su país natal. 6. Won Bin. Muchos lo conocimos por su papel en Otoño en mi corazón, drama que impulsó su carrera y contribuyó al auge internacional de las series coreanas. Su interpretación emotiva y auténtica como Han Tae-suk consolidó su estatus como una de las figuras más prometedoras de su generación. Posteriormente, protagonizó dramas como Friends, y dio un salto al cine con títulos emblemáticos como My Brother, el aclamado Mother,
y sobre todo la película The Man from Nowhere, su última aparición en pantalla en 2010. En mayo de 2015 contrajo matrimonio en secreto con la actriz Lee Na-young, con quien tuvo un hijo en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, el actor ha mantenido una vida privada discreta, centrada en su familia y con escasas apariciones públicas. Won Bin prácticamente se ha ausentado de los dramas por más de una década, limitando su trabajo a anuncios comerciales. Su esposa ha comentado que él solo acepta proyectos que muestren el espíritu humano, lo que revela su extrema selectividad al elegir guiones. Aunque está alejado de la actuación, continúa siendo una figura muy querida en Corea del Sur. Ha colaborado activamente en causas benéficas. En 2024 fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF Corea. El actor de 47 años también ha tenido apariciones puntuales en eventos públicos, como el funeral de la actriz Kim Se-ron, su coprotagonista en The Man from Nowhere, donde fue visto visiblemente afectado, reflejando la estrecha relación que mantenían. 7. Kim Hyun-joon. El cantante y actor alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Jung Ji-woo en el exitoso drama Boys Over Flowers, que lo llevó a la cima de la popularidad. Continuó su carrera combinando actuación y música, protagonizando títulos como Playful Kiss e Inspiring Generation. Sin embargo, su trayectoria se vio marcada por graves controversias legales. En 2014 fue acusado por su exnovia de agresión física y demandado por paternidad. Aunque negó inicialmente los cargos, posteriormente admitió algunos hechos. Tiempo después, la mujer fue multada con 5 millones de wones por intento de fraude, y una prueba de ADN confirmó que el niño era suyo. En marzo de 2017, mientras cumplía su servicio militar, fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en la suspensión de su licencia y una nueva ola de críticas. Estos episodios dañaron gravemente su reputación, provocando una pausa prolongada en sus actividades artísticas. En 2018, protagonizó su último drama televisivo, When Time Stopped, pero su rápido regreso a la pantalla generó opiniones divididas y el rechazo del público. En 2021, confesó que estos hechos lo llevaron a retirarse voluntariamente de los medios. Aunque podía trabajar, temía la mirada pública y las preguntas incómodas. En lo personal, contrajo matrimonio en febrero de 2022 con su primer amor de la secundaria, una mujer ajena al mundo del espectáculo, y ese mismo año se convirtieron en padres. En 2024, volvió a la actuación como protagonista de la miniserie japonesa de 4 episodios Time with Arha, marcando su regreso a la pantalla chica tras varios años de ausencia. Actualmente, Kim Hyun-joon tiene 39 años y continúa activo como cantante solista, realizando giras internacionales. 8. Lee Hong-gi. Inició su carrera artística desde niño, pero saltó al estrellato internacional como actor con You're Beautiful en el año 2009, donde interpretó al entrañable y carismático Jeremy, personaje que se ganó el cariño del público global. A lo largo de su trayectoria, protagonizó dramas emblemáticos como Bride of the Century, Modern Farmer, y tuvo una recordada participación en Una Odisea coreana. Entre 2019 y 2021 cumplió con su servicio militar obligatorio como soldado activo. Tras su regreso, su presencia en K-dramas disminuyó considerablemente, limitándose a apariciones especiales como en el drama Mountain Me Softly en 2019, y más recientemente en Spring of Youth en 2025. En los últimos años, ha enfocado su energía principalmente en su faceta musical y en programas de variedades. Además de liderar el grupo FT Island, ha desarrollado una sólida carrera como solista, lanzando álbumes tanto en Corea como en Japón. También ha destacado como presentador, jurado y participante en shows de entretenimiento, consolidando su imagen como un artista versátil y cercano a sus fans. 9. Park Min-woo. Ganó reconocimiento con su carisma y frescura en 2011, en el drama Eun y sus 3 chicos, que marcó su debut en televisión. Su popularidad creció con participaciones en dramas como Modern Farmer y Can We Love. Sin embargo, su carrera se detuvo de forma abrupta, tras un devastador accidente que cambiaría el rumbo de su vida. En marzo de 2018, mientras cumplía su servicio militar como trabajador social, Park Min-woo sufrió un grave accidente de motocicleta que le provocó una lesión craneal severa. Fue sometido a una compleja cirugía en la cabeza y pasó un tiempo en cuidados intensivos antes de iniciar una lenta y delicada recuperación. Meses después, fue visto en una clínica de rehabilitación, usando silla de ruedas y acompañado de su padre, quien se convirtió en su principal cuidador. En 2021, su padre reveló que desde el accidente ha permanecido en casa, centrado en su tratamiento y su recuperación física.
Fotografías compartidas en ese momento mostraban al actor realizando actividades cotidianas en silla de ruedas. Aunque su prometedora carrera quedó en pausa, su talento y carisma permanecen intactos en el recuerdo de sus seguidores. 10. Han Ye-sul. Muchos la recuerdan por su papel protagónico en la comedia romántica El nacimiento de una belleza. Han Ye-sul ha estado ausente de los K-dramas desde 2019, en parte por controversias pasadas y por la percepción pública que quedó tras ellas. Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 2011, cuando la actriz de origen coreano-estadounidense abandonó abruptamente el set del drama Spy Myeon-wol y voló a Los Ángeles. Su inesperada partida obligó a cancelar la emisión de la serie y reemplazarla con un episodio especial de resumen. Han Ye-sul denunció entonces las duras condiciones de rodaje, jornadas extensas, grabaciones de último minuto y apenas 2 horas de sueño. Aunque regresó días después para disculparse y retomar las grabaciones, la polémica dañó gravemente su imagen, siendo acusada de poco profesional. No volvió a conseguir un papel protagónico de gran relevancia hasta 3 años más tarde, con El nacimiento de una belleza. Posteriormente, protagonizó dramas como Madame Antoine y Dae-ge-shu, aunque ninguno logró recuperar el brillo de sus años dorados. En 2023, se anunció su regreso con el drama The Queen Lives in Seoul, pero el proyecto fue cancelado al no conseguir inversores ni el interés de ninguna cadena de televisión. Su vida personal también ha estado en el foco mediático, especialmente por su relación y posterior matrimonio con Ryu Sung-jae, un hombre 10 años menor que ella. La unión generó controversia no solo por la diferencia de edad, sino también por rumores sobre el pasado de su esposo, quien habría trabajado en un bar de anfitriones, lo que provocó intensas reacciones en medios y redes sociales. Actualmente, Han Ye-sul tiene 43 años y mantiene la puerta abierta a un posible regreso a la actuación, expresando públicamente su deseo de volver a los dramas. Mientras tanto, se ha enfocado en otros proyectos, como la creación de contenido para YouTube y apariciones en anuncios comerciales. Estos actores coreanos marcaron una época dorada en los K-dramas, y aunque hoy no los veamos con la misma frecuencia en pantalla, varios de ellos han encontrado nuevos caminos para seguir brillando. Cuéntanos en los comentarios a qué actor de esta lista extrañas más, y si te gustaría una segunda parte de este tema. Nos vemos en el próximo video.